Bueno, por ahora, la clase de hoy, como dice, como reza el título, diría la frase, vamos a ver sistema de partículas, ¿sí? Hasta ahora, todo lo que hicimos fue ¿no? con un modelo muy elemental. O sea, cualquier cosa que miráramos lo pensábamos como un punto, ¿no? Con masa, pero un punto, sin volumen. Despreciábamos todo tipo de dimensión que pudiera tener el objeto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Ahora, lo que vamos a empezar a considerar es el caso de que haya más de una partícula. Después vamos a ir de a poquito avanzando hacia modelos más complejos, que es lo que se llama cuerpo rígido. ¿Sí? Y vamos a definir otras cosas, después vamos a pasar fluidos, vamos a hacer muchas cosas lindas de física. Pero hoy, por lo pronto, lo que vamos a hacer es cambiar nuestro enfoque. En vez de analizar lo que le pasa o describir la dinámica de una partícula, vamos a pensar que tenemos más de una partícula. ¿Sí? Obviamente, más en un mundo limitado va a ser dos para empezar. Arrancamos con uno, ahora sumamos un grado de complejidad y empezamos a estudiar qué le pasa a dos partículas. ¿Sí? Quiero describir el movimiento de dos partículas de manera simultánea. ¿Estamos? Que ese análisis que vamos a hacer, que es lo que se llama un sistema de partículas, ahora, a partir de ahora, cuando tenemos más de dos partículas, para nosotros tenemos dos o más, es un sistema de partículas. ¿Estamos de acuerdo con el lenguaje? Bien. Entonces, vamos a tratar de escribir el movimiento de dos o más partículas. ¿Sí? Para eso, vamos a siempre a limitar el modelo más sencillo. Vamos a hacer dos partículas en el plano. Porque no es muy fácil la descripción. ¿Sí? En realidad, ni siquiera, a veces como para empezar o entender la idea, uno arranca con dos partículas en una dimensión, más fácil todavía. ¿Sí? Y de ahí, después vamos a complejizar el modelo. Entonces, para entender cómo funciona un sistema de partículas, la primera cosa que vamos a definir, o vamos a tratar de definir, o entender cómo funciona, es lo que conocemos con el nombre de centro de masa. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar un sistema que es así, una cosa así. Vamos a ver si funciona. Vamos a suponer un sistema de referencia, como siempre, no podemos evitarlo, ¿no? Cada vez que vamos a hacer una descripción, lo primero que hacemos, ¿qué es? Ya lo tenemos asimilado, grabado en el cerebrito, que lo primero es poner un sistema de referencia, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos partículas ubicadas en este sistema de referencia. Uy, no, eso no es una partícula. Vamos a sacar esto. Tengo una masa M1 y una masa M2. En dos posiciones arbitrarias, que en realidad nosotros para simplificar la idea vamos a pensar que están en el eje X. La posición de la partícula 1 o la masa 1 la llamo X1, la posición de la masa 2 la llamo X2. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el centro de masa de este sistema de partículas, o la posición del centro de masa de estas partículas, que después vamos a ver qué es lo que queremos entender por centro de masa. Vamos a entender que la posición del centro de masa, X del centro de masa, se define como ¿qué? Como la masa 1 por X1 más la masa 2 por X2 sobre la sumatoria de las masas, M1 más M2. Eso es lo que definimos para este caso particular como posición del centro de masa, porque estamos describiendo o queremos encontrar lo que definimos como el centro de masa para un sistema de dos partículas. Si fuese en el plano o en el espacio, la posición del centro de masa es un vector porque es una posición, ¿sí? En el eje X no teníamos problemas con el análisis vectorial o escalar porque coincide, necesito un solo número para describir ese vector en todo caso.
Pero si tuviera que describirlo en el espacio y tengo dos partículas ubicadas en el espacio, ¿cómo sería? M1 por R1 más M2 por R2 sobre la sumatoria de M1 más M2. Eso es lo que se define como posición, ¿sí? O el lugar del espacio que yo defino como centro de masas, ¿sí? Vamos a hacer una cuenta muy, muy elemental. Vamos a pensar este ejemplo, ¿sí? Vamos a pensar que X1, vamos a ponerle otro color para inventar los numeritos. A ver, vamos a decir. Una posición en metros. Juan, ¿cuál le gusta para X1? Diga un número. Me gusta 4. Es un buen número. 4. Bueno, 4 metros. Sofía, a ver quién tengo acá. Sofía García. Más grande, ¿no? Obviamente, porque está a la derecha. No me va a hacer, no va a elegir uno más chiquito. 6. 6. Bueno, ahora las masas. A ver quién tengo. Kimei, la masa 1. ¿Qué valor le gusta? 2,5 kilogramos. 2,5. Me quieres hacer cuenta al pelo, me quieres hacer. No un número entero. Julieta. Ah, la fe. No, ya no le gusta. Le Se va a dije. vengar, se va a vengar del pelo. Sí, se va a vengar, se va a vengar. No le gustó. Yo no emití comentario, no sé a qué se refiere Kimei. 5 kilogramos. 5 kilogramos. Bueno, entonces vamos a suponer que tengo un sistema con esas características. ¿Sí? Si quiero encontrar la posición del centro de masa para ese sistema muy elemental que está planteado a lo largo del eje X. Entonces reemplazo los valores. La posición en X del centro de masa, ya que todas las partículas están en el eje X, ¿cuánto es? La masa 1, que es 2,5 kilogramos, por la posición 1, que son 4 metros, más, ¿quién? La masa 2, que son 5 kilogramos, por la posición 2, que son 6 metros, dividido la suma de las masas. M1 más M2, 2,5 kilogramos más 5 kilogramos. ¿Vamos a hacer la cuenta? ¿Quién tiene ganas de meter las cuentas? El primero da 10, ¿no? El segundo 30, sé que arriba tengo 40, si no me equivoco. O le erré. Serían 40 kilogramos por metro. Y abajo 7,5 kilogramos. Como corresponde, de acuerdo a la definición, si no me da las unidades, la posición es una posición, me tiene que dar en metros. ¿Cuánto me da? 5,3 periódico. 5,3, dice Sofía. Puede hablar, Sofía, no pasa nada. 5,3, vamos a poner los dígitos, 5,33 metros. O sea que la posición del centro de masa, de acuerdo a esta cuantita, está más cerca de 6 para este caso. Esa sería la posición del centro de masa. ¿Sí? Que en este caso es 5,33. ¿Por qué les parece que va a dar más cerca de, nos dio más cerca de la masa 2 que la masa 1? ¿Por qué? De acuerdo a la definición de posición del centro de masa. Porque tiene mayor masa, entonces va a estar más desplazado hacia ese lado. La posición del centro de masa pareciera acercarse o estar siempre más cerca de las partículas que intervienen de la más masiva. ¿Sí? ¿Está? Bien. Perfecto. Entonces sacamos una conclusión. Entonces, todavía no dijimos nada del centro de masa. Lo definimos matemáticamente. El centro de masa se define de esa manera. Habitualmente, la suma de estas dos masitas, masa 1 más masa 2, esto que está acá, se lo reconoce con la letra M grande. ¿Sí? O sea que uno podría definir de manera general, de acuerdo a lo que veo acá, a la definición del centro de masa, la posición del centro de masa, R centro de masa, si tengo un sistema, para un sistema N partículas, vamos a poner, para un sistema de N partículas, la posición del centro de masa uno lo puede escribir como la sumatoria
desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? De los M sub I por la posición de cada partícula R sub I, dividido ¿quién? La sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las M sub I. O sea que es lo mismo que escribir de una manera un poquito más elegante, 1 sobre M por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las MI por las RI. ¿Estamos? Esa es la definición general para el centro de masa de un sistema de partículas. Todavía no dijimos nada que representa físicamente eso. Vamos a trabajar un poquito más con la expresión y después vamos a ver qué significa eso. ¿Les parece? Si esa es la posición del centro de masa, yo podría agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa si hago la derivada con respecto al tiempo del centro de masa? ¿Qué les parece a ustedes que vamos a definir de esa manera? Sofía García, ¿qué les parece a ustedes? Si yo lo derivo con respecto al tiempo. La derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué da? La velocidad. La velocidad. Entonces, si yo quisiera definir la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa, ¿sí? ¿Qué es? Va a ser la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. O sea que sería, en particular, tendría que derivar con respecto a t, ¿quién? Para esta expresión, 1 sobre m, que la sumatoria de las masas, que es la masa total del sistema, ¿cómo es? ¿Cambia en el tiempo? Yo sé que es viernes, pero es una pregunta fácil. Pero te respondimos por las cámaras. No cambia en el tiempo. No cambia en el tiempo. Yo lo quiero con palabras, no sé. No puedo ver el chat. Estoy. Si no me extraigo. Si abro el chat también, menos cosas veo todavía. Entonces, para el caso particular en que las masas sean constantes, si vos supones que todas las masas son constantes en el tiempo, no tengo ningún sistema extraño, ¿sí? Si la masa es constante, la suma de las masas es constante, y esto se puede escribir como 1 sobre m, y esto sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n de m sub i, la derivada de RI con respecto a t. La derivada de RI con respecto a t, ¿quién es? Vamos, vamos, un poco de ganas. ¿Quién es la derivada de la posición de cada partícula con respecto al tiempo? Porque el RI es la posición de cada partícula con respecto al sistema de referencia, lo que definimos, ¿no? La velocidad del sistema. No del sistema, sino de cada partícula. Porque es la derivada de la posición de cada partícula con respecto al tiempo. O sea que ese término que tengo acá, este término que tengo acá, es la velocidad de cada partícula. ¿O no? Entonces esto lo puedo escribir como la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de las MI por las BI. Entonces, si tengo partículas que se mueven, si el sistema de partículas se trata de un sistema de partículas que se están todas moviendo, el centro de masa, ¿qué va a pasar? ¿Qué me está diciendo acá? Que con respecto a ese sistema de referencia, el centro de masa se mueve también. Y la velocidad del centro de masa es que va a depender de las velocidades que tengan esas partículas. ¿Sí? Si yo sé todas las partículas cómo se mueven, ¿tá? Podría predecir cómo se va a comportar ¿quién? La velocidad del centro de masa. ¿Sí?
Si tengo un sistema de partículas, puedo definir una cantidad que se llama centro de masa. Si todas las partículas se están moviendo, esa cantidad que definí antes, que se llama centro de masa, se está moviendo. Tiene una velocidad, que es la velocidad del centro de masa. Si hubiese sido en X, la velocidad del centro de masa en X, yo la tendría que escribir para el sistema que hicimos hoy, para las partículas, para un sistema M1 y un sistema M2, como teníamos hoy, las dos que escribimos arriba. Si suponemos que esas dos partículas se están moviendo, por ejemplo, vengo acá y digo, la partícula 1 se está moviendo para allá con una velocidad 1 y esta se está moviendo con una velocidad 2 en ese instante de tiempo. Como si hubiera sacado una foto de esa situación. ¿No? Entonces, la velocidad del centro de masa, podría haber dicho que están en X, si hubiera querido hacer la cuenta un poquito menos difícil. Vamos a suponer que es en X nomás el movimiento, entonces digo, bueno, esto tiene una velocidad, vamos a suponer, solamente va a ser lo más difícil, de 2, y después un de 1, ¿no? Las dos se mueven para el mismo lado, o sea que el centro de masa se va a mover con ellas. En principio todo en el eje X, para simplificar. Sobre M, que es la masa total, que es M1 más M2, que va a ser M1 por D1 más M2 por D2 sobre M1 más M2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no? Resulta que Sí, si sí. uno juega un poquito con esta cuenta, vamos a algo que nos va a importar la próxima clase y bastante. Si paso la M para el otro lado, ¿no? Y paso la M para el otro lado, que sueño, Juan. La masa total del sistema por la velocidad del centro de masa, ¿a qué es igual? A la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De mi por di. ¿Y qué conocíamos con el nombre de masa por velocidad? El momento lineal. El momento lineal o la cantidad de movimiento. O sea, lo que me está diciendo esto, que la cantidad de movimiento del centro de masa, P del centro de masa, la cantidad de movimiento lineal del centro de masa, es la suma de ¿qué? MI por DI, ¿qué es? Los momentos lineales de las partículas. De las partículas. O sea que la cantidad de movimiento del centro de masa es la suma de las cantidades de movimiento que tiene cada una de las partículas que componen el sistema. O sea que el momento, o la cantidad de movimiento del centro de masa es la cantidad de movimiento total del sistema, ¿no? Porque si sumo las cantidades de movimiento de cada una de las partículas, eso es la cantidad de movimiento total del sistema. Y eso coincide ¿quién? Con la cantidad de movimiento del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí? Bien. Esto es, entonces dijimos, esto es la cantidad de movimiento total. Bien. ¿Y ahora qué harían ustedes? Tiene esa expresión. ¿Qué se les ocurre que uno, para qué lado uno podría ir con esto? Bueno, nosotros resolvimos la dinámica de una partícula, pero ahora tengo un sistema de partículas. Ustedes fueran Newton. Muy difícil ser Newton. Una vida difícil. Pero bueno, imagínense que están en el lugar de Newton y dicen, bueno, descubrí todo esto. ¿Para dónde sigo? Pónganse en el lugar de Newton, son cobradores de impuestos del rey, escriben con una pluma de ganso, no hay un carajo que hacer, así que todo lo que puedo hacer es escribir y pensar. ¿Para dónde piensan que podrían seguir con esto? Dice, bueno, tengo la cantidad de movimiento del centro de masa y eso es la suma de las cantidades de movimiento
de cada una de las partículas. ¿Sí? ¿Y ahora qué se les ocurriría hacer con esa expresión? De lo que saben o que aprendieron para una sola partícula. Dicen, bueno, a este lado puede ser 41. Plantear las fuerzas del sistema. Pero muy bien, Kimei. El fondo lo ha ayudado, está más inspirado ahí. Entonces, lo que uno haría, es decir, si tengo la expresión de la masa por la velocidad del centro de masa, la masa total por la velocidad del centro de masa, es la cantidad de movimiento total, nosotros aprendimos en física 1, el principio de física 1, que si eso cambiaba en el tiempo es porque se producían ¿qué? Fuerzas. Fuerzas. Entonces, lo más coherente sería agarrar y decir, bueno, y ahora si derivo con respecto al tiempo, derivo con respecto al tiempo, ¿qué? La expresión masa por velocidad del centro de masa. Si derivo de este lado, lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Tengo que derivar con respecto a t, que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi por di, ¿o no? ¿Les parece? Si derivo con respecto al tiempo, pero dijimos que estamos analizando el caso en que la masa es constante, la masa sale afuera de la derivada y ¿qué me queda? La masa por la derivada de la velocidad del centro de masa en el tiempo. ¿Y esto qué es? La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de mi por la derivada de b sub i con respecto a t. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto qué les queda? Masa por la aceleración del centro de masa. ¿Y eso es igual a qué? Sumatoria desde i igual a 1 hasta n de m sub i por a sub i. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Por qué sacar a Julieta? ¿Qué? No, ¿por qué el ceño fruncido? ¿Qué pasó? No, le estoy concentrada nada más, pero entiendo. Ah, no, pensé que algo no te cerraba la idea. No. Bien, si tengo un sistema de dos partículas, para un sistema en particular, que es mucho más sencillo, siempre arrancar pensando en un sistema de dos partículas, si yo lo describo para un sistema como el que tenemos hoy, para M1 y M2, yo podría pensar la masa total por la aceleración del centro de masa, esto sería que masa 1 por aceleración 1, bueno, está todo en X, así que podría sacarle esto, era en X, entonces masa 1 por aceleración 1 más masa 2 por aceleración 2. Masa 1 por aceleración 1, ¿quién era? Si la masa es constante, como el caso que estamos viendo. La fuerza neta. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1, ¿no? O sea que este término yo lo podría escribir como ¿quién? Sumatoria de fuerzas sobre el sistema 1, ¿o no? Y este término sería la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 2. O la fuerza neta, como dijo Juan, sobre el cuerpo 1 más la suma neta de fuerza actual sobre el cuerpo 2, por la fuerza resultante. Si estoy evaluando todas las fuerzas que actúan sobre la masa 1 más todas las fuerzas que actúan sobre la masa 2, estoy evaluando todas las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, lo que termino concluyendo es que la masa por la aceleración del centro de masa
es la suma de las fuerzas que actúan sobre, lo podría poner de la más general posible, la forma más general posible, es la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que veo es que si tengo un sistema de partículas, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema, eso es igual a ¿quién? A la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. O sea, que la fuerza neta que actúa sobre el sistema de partículas me produce una aceleración en el centro de masa. Recuperé de alguna manera la segunda ley de Newton para el caso de que las masas son constantes. ¿Sí o no? Bien. Y ahora yo les hago una preguntita. Yo hablo de todas las fuerzas actúan sobre el sistema. Pero si ustedes miraran un sistema de partículas, ¿qué dos o qué especies de fuerzas encontrarían? ¿O cómo clasificarían las fuerzas que actúan sobre el sistema ese? Un sistema de dos partículas, por ejemplo. ¿O cómo, en términos de qué pensarían las fuerzas que actúan sobre el sistema? Y yo creo que si las partículas se están moviendo, en algún momento puede haber una colisión también. Bueno, podrían chocarse. Eso es un tipo de interacción, igual es una fuerza, ¿sí? A eso vamos a ir la clase que viene. Pero nos vamos a quedar con que si tengo, por ejemplo, dos partículas que se mueven arriba de una superficie extremadamente lisa, por ejemplo, una mesa, ¿qué fuerzas uno empezaría a pensar que están actuando sobre ellas? Y lo normal, el peso, Normal y peso. ¿Quién las hace esas fuerzas? la mesa en este caso, y la gravedad. No, no hay nadie enfermo, así que entonces gravedad, en todo caso sería la aceleración de la gravedad y la hace la Tierra la fuerza. La aceleración es una consecuencia de la acción de la Tierra que es la fuerza peso. Bien. Entonces, si los físicos tenemos un problema con los nombres, es gravedad, si usamos nombres así, teníamos que repensar las cosas. Eh, entonces, hay fuerzas que hacen ¿quién? Agentes externos, en este caso, ¿no? ¿Sí? En este caso el agente externo es la mesa, al sistema de partículas y el peso. ¿Las masitas pueden interactuar entre ellas? Por ejemplo, si vamos al caso más elemental, el sistema de dos masas. Ahí Juan asiente con la cabeza. Estamos de acuerdo. Sofía Mónaco, ¿usted está de acuerdo? ¿Que pueden interactuar entre ellos las masas? Y sí, como dijo Kimei, pueden chocarse y Pueden. demás. Bien, pero no lleguemos al grado de que se choquen ni a alguna violencia, sino que pueden interactuar de alguna manera esas dos masas. De alguna manera, interacción gravitatoria, fuerzas gravitatorias, colombianas, existen distintos tipos. Esas masas pueden interactuar de alguna manera. Entonces, lo que tengo es fuerzas externas al sistema que estoy evaluando y fuerzas internas al sistema. ¿Sí? Entonces, si uno lo mira a este sistema de partículas, uno se podría encontrar fuerzas externas sin clasificar el tipo de la fuerza, es decir, es conservativa o no conservativa, sino en cuanto al sistema, ¿no? Y la interacción con el sistema. Hay fuerzas externas y las fuerzas internas. Entonces, cuando voy a evaluar esto que parece ser haber recuperado la segunda ley de Newton, tengo que pensar qué pasa con esto, que tengo fuerzas internas y fuerzas externas. Ahora bien, para analizar esto un poquito mejor, yo tendría que pensar, si tengo fuerzas internas, por ejemplo, la atracción gravitatoria, tengo la masa m1 y la masa m2. Si por alguna razón la masa 2 le hace una fuerza a la masa 1, que es lo que llamamos nosotros F2.1, de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿qué tendría que pasar?
la masa 1 tiene que ejercer una fuerza igual y de opuesta dirección sobre la masa 2. Exactamente. F2,1. Y los módulos de F1,2 y F2,1 son iguales, y esas fuerzas son exactamente iguales y sentido contrario, ¿no? Entonces, las fuerzas internas, cuando voy a hablar la fuerza total del sistema, las fuerzas internas contribuyen en algo, contribuyen a una fuerza neta en un sistema en particular. No, ¿por qué? Porque son iguales. Exactamente, son iguales y de sentido opuesto. O sea que la contribución de las fuerzas internas se anula. O sea que cuando recupero esa expresión, que es la masa por la asociación del centro de masa, y digo que eso es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema, me estoy hablando de fuerzas externas, hechas por agentes externos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la aceleración que vaya a tener el centro de masa depende de la sumatoria de las fuerzas que hacen agentes externos. Que recupero la segunda ley a pleno. Que cuando tenía una sola partícula no me importaba, porque una sola partícula no iba de una fuerza interna, pero cuando tengo un sistema de partículas tengo que pensar a ver qué pasa con eso nuevo. Y acá me doy cuenta que no me afecta en nada en cuanto a recuperar la forma matemática de la segunda ley de Newton. Si esto lo escribo un poquito mejor, ¿sí? Si yo digo, bueno, entonces yo puedo escribir que la suma de las fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, ¿sí? Esto es lo que estoy diciendo que es la masa, y la aceleración que es la derivada de B del centro de masa con respecto a T. Bueno, pero como la masa es constante, lo puedo meter acá adentro y escribir esto. Total es lo mismo matemáticamente porque la masa es constante. Cuando derivo sale afuera. Y la masa por la velocidad del centro de masa, ¿qué es? El momento lineal. El momento lineal del centro de masa, P del centro de masa. O sea que recupero plenamente que la expresión que me dice que la suma de las fuerzas externas que actúen sobre el sistema, lo que me producen que es un cambio en la cantidad de movimiento lineal del sistema. ¿Sí? Entonces, si actúa una fuerza neta sobre el sistema, ¿qué es lo que está diciendo? Que la cantidad de movimiento lineal no permanece constante. La cantidad de movimiento lineal del centro de masa no permanece constante. ¿O no? ¿Qué opinan? Entonces, medio que recuperamos todo lo que habíamos visto para dinámica de una partícula, para un sistema de partículas, ¿sí? Y podemos sacar algún tipo de conclusión sobre qué, cuando definimos el centro de masa, a qué hacemos referencia. El centro de masa se los voy a anotar textual como lo pensé, pero después vamos a ver. Con esto, ¿sí? Con todo esto que llevamos hasta ahora, podemos pensar, igual esto está en todos los libros, no es que se me ocurre a mí, ayer mientras miraba el partido que está escrito estas cosas, no. Que el movimiento del centro de masa del centro de masa, que nosotros a partir de ahora, cuando hablemos del centro de masa, podemos abreviarlo como CM, corresponde, es una forma de decirlo elegantemente, al movimiento de una partícula
de masa m, m grande, que es la masa total, ¿no? Entonces, cuando describo el movimiento del centro de masa, es como si estuviese describiendo el movimiento de una partícula de masa m grande, que representa la masa total del sistema, ubicada en el centro de masa. ¿Sí? Entonces, describir el movimiento global del sistema, ¿sí? Ese sistema, que es un sistema de partículas, cuando escribo el comportamiento del centro de masa, el comportamiento del centro de masa es como si tuviese toda esa masa concentrada en ese punto, en el centro de masa. Y esa masa m grande se mueve con todo el centro de masa, en todo momento. Es como si tuviese una sola partícula. ¿Sí? Una masa m, entonces, que experimenta, se escribe nota textual si les queda, ¿sí? Una fuerza igual a qué? ¿A qué les parece va a ser? Igual a la fuerza externa resultante, ¿sí? Que actúa sobre el sistema. Entonces, el centro de masa me sirve de alguna manera para describir el comportamiento de un sistema de partículas. Porque describe el comportamiento del sistema de partículas considerando, o de alguna manera aproximando, que toda la masa del sistema se encuentra considerada en un punto, que es el centro de masa, y describe el movimiento del centro de masa. Hay unos videos muy, muy lindos y algunos muy complejos de, por ejemplo, cuando tiran un destornillador. Hacen mover un destornillador en el aire, lo ponen con luces y giran en el aire. Yo no se los quiero mostrar. Yo, en particular, trato de meter la menor cantidad de videos posible. Ya pasan la vida con los videos. Yo no voy a ser quien les sume más. Pero hacen mover un destornillador que tiene, obviamente, tiene una parte más fina, una parte más gruesa, tiene un centro de masa, y van viendo el movimiento del centro de masa a medida que va moviéndose el destornillador. Que es un cuerpo, ¿no? Que ya no es estrictamente es un sistema de partículas, si uno pudiera ver molécula por molécula, masita por masita que compone ese destornillador. ¿Sí? Pero es interesante ver que cómo se describe el movimiento del centro de masa con respecto al movimiento del destornillador, como el que el destornillador va girando con respecto a la posición del centro de masa, pero el centro de masa describe una trayectoria en particular. ¿Sí? Hay un montón de cosas de estas muy lindas. Hay una experiencia que es atípica, todo esto que se llama el movimiento de la raqueta o efecto, tiene un nombre de un ruso muy complicado, que también es imposible describir en estos términos, en términos del movimiento del centro de masa. Cosas muy raras que pasan en la naturaleza. Que si tienen ganas de mirar, miren algún videito de estos que describen el comportamiento de algún objeto en términos del movimiento del centro de masa. Una experiencia de ese tipo. ¿Sí? Les dije, les permití que la clase era cortita porque el día estaba lindo. Así que lo que vamos a hacer es ver un problemita y ya tenemos por lo menos una primera interacción, ¿sí? Con lo que es un sistema de partículas. Entonces, vamos a pensar un poquito eso. Les doy medio minuto para pensarlo, ¿sí? Les di este ejercicio como para arrancar, ¿sí? Ahora pasamos a escribir la posición de un objeto en donde, en el plano. Y podríamos hacerlo un poquito más difícil, hacerlo en el espacio. ¿Se animan a plantear algo? A ver qué les sale.
Bueno, ¿cómo describimos, por ejemplo, la posición del centro de masa del sistema de 4 partículas? La posición del centro de masa está en el espacio, ¿no? Perdón, acá en el plano, en el espacio no. Estamos en el plano. Entonces, podríamos tener, o sea, podríamos definir un X del centro de masa y un Y del centro de masa. ¿Sí? ¿O no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso o no? Entonces, queremos buscar la posición del centro de masa o la componente de la posición, porque es un vector, en el eje X. X del centro de masa, ¿cómo se escribiría? Teóricamente sería masa 1 por X1, son 4 partículas, más masa 2 por X2, más masa 3 por X3, más masa 4 por X4, ¿o no? Uy, dividió la suma de las masas, M1 más M2 más M3 más M4. ¿Estamos de acuerdo o no? La masa 1, la posición en X, ¿cuánto vale? 0. 0. 0, o sea, sería, voy a poner los numeritos, pues ya sabemos qué te da. Arriba te da en kilogramos por metro. Entonces ya pongo los números y pongo las unidades afuera. 0,5 por cuál es la posición. 0 en X, de la masa 1. La masa 2, ¿cuánto vale? En metros, si esto está expresado en metros, 1, 2, 3 metros por 3 kilogramos. Ahí. 3 por 3. Más, ¿quién? La masa 3. ¿Que en X cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 2 kilogramos. 2 kilogramos por 6 metros. Más la masa 4. ¿Que cuánto es? 3 medios. O sea, 1,5 por ¿cuánto? Menos 2. Menos 2. O sea que, y la suma de las masas son 3 más 2, 5, más 1,5 más 0,5. O sea, 3 y 2, 5 y 2, 7. 7 kilogramos, si sumo todo, ¿no? Acá arriba me queda kilogramo por metro dividido kilogramo. O sea que la posición en X del centro de masa, ¿cuánto da? Este término no contribuye en nada. 3 por 3, 9. Ahí me dio 2,57, si no me equivoco. 2,57. Vamos a tomar como verdadero, entonces 2,57 metros en X. En Y es más fácil la cuenta, porque la posición en Y del centro de masa, ¿cuánto es? Solamente tengo la masa 4 y la masa 2, que tienen componente en Y. Las otras contribuyen con 0, ¿no? Ni las pongo siquiera. Entonces, la posición del centro de masa en Y, ¿quién es? Sería masa 2 por I2 más masa 4 por I4, dividido siempre la masa total, porque acá sí tengo que sumar todas, abajo. Por más que no tenga, porque no me aparece M3 y M1, ¿por qué? Porque la altura es 0, pero no quiere decir que no contribuyan a la masa total del sistema. Entonces me queda M2, que ¿cuánto es? 3 kilogramos. 3 por I2, que es 1, 2, 3, 4, 5. 3 por 5 más M4, que es
1,5 por, ¿cuánto es la altura? Por 2, dividido 7. Arriba, uno podría escribir así, con paréntesis, pone las unidades afuera, kilogramo por metro sobre kilogramo. Esto es 1,5 por 2, es 3, 3 por 5, 15, 18 dividido 7. ¿Cuánto da eso? 2,57. 2,57. O sea que la posición del centro de masa, perfectamente 2,57. Si yo la tuviese que hacer el dibujo más o menos, 1, 2, 2,57. Uy. 2,57. Pero. Y sería. Ese sería el R del centro de masa. Sería el vector que va de ahí hasta ahí. ¿Sí o no? Bien. Impecable. Entonces, esto, les prometí que iba a ser corta la clase, fue corta, igual que la clase del martes también va a ser así.